justamente para hablar sobre el informe de la Comisión de Fiscalización, le hemos pedido a los especialistas Omar Cairo y César Delgado Guembes que nos digan qué es lo que puede pasar. Yo no sé si podemos empezar con Omar Cairo. ¿Cuál es tu juicio, Omar? ¿Qué es lo que viene ahora? Es decir, la Comisión de Fiscalización concluye que hay motivos para acusar al presidente. ¿Qué significa eso? Para acusarlo constitucionalmente. ¿Qué significa eso? Sí, Nicolás. En lo que respecta a los delitos, quiero ser lo menos emplear la menor cantidad de calificativos posibles, pero esto es inevitable. Es una absoluta pérdida de tiempo, porque por los delitos que se le atribuyen en el informe, no se puede realizar una acusación constitucional porque no es ninguno de los delitos previstos en el artículo 117. Entonces lo que va a pasar es que se va a enviar al Pleno y el Pleno aprobará el informe, pero tendrá que esperarse hasta el 29 de julio de 2026 para iniciar un antejuicio con vistas a una acusación criminal contra el presidente. Entonces ese es el resultado de este informe. En cuanto a las infracciones a la Constitución, ahí sí, porque las infracciones a la Constitución no están cubiertas por la protección del artículo 117. Y hay dos elementos hay un elemento de la Constitución que lo esclarece de una manera muy sólida. El artículo 114 dice que la presidencia se suspende cuando el presidente está sometido a proceso judicial conforme al artículo 117. Entonces, el artículo 117 no cubre el juicio político. Cualquier infracción constitucional puede ser materia de juicio político porque el juicio político no es un proceso judicial. Y en términos históricos, este artículo 117 estuvo en las constituciones desde el siglo XIX, inclusive en la Constitución de 1860. ¿Y qué dice Luis Felipe Villarán en el comentario de la Constitución del 60? Cuando se refiere al artículo que en ese momento era el 65. Dice: la inviolabilidad establecida en el artículo 65 se refiere exclusivamente a la acusación criminal. Entonces, por infracciones de la Constitución, el presidente no tiene ninguna protección. El presidente puede ser sometido a juicio político por infracción constitucional, por cualquier infracción constitucional durante su mandato. Por eso es que el hecho que no haya acudido a la comisión investigadora, la Comisión de Fiscalización con facultades de comisión investigadora, que le hizo incurrir en infracción al artículo 97, y por eso sin informe que se va a sostener hoy día, ya podría el Congreso hacer un juicio político. Lo que pasa es que no sé por qué extraña razón no lo hacen, y es curioso porque para destituirlo por juicio político requieren 66 votos, y para vacarlo y para destituirlo mediante vacancia, cosa que no corresponde porque la vacancia no sirve para castigar nada, se requiere 87, pero prefieren la vacancia, prefieren lo más difícil. Probablemente no quieren sacarlo y quieren quedarse todos. Eso es una especulación, pero bueno, pero todo invita a pensar eso. ¿Qué dice César Delgado Guembes? Bueno, en principio, con la primera parte de los comentarios de Omar, estoy de acuerdo. Salvo el calificativo que utiliza para decir que no ha servido de nada, porque la razón de ser de las comisiones de investigadoras es precisamente ventilar, escudriñar, dejar que salga a luz aquello que no ha sido suficientemente cubierto. En este caso, como representantes de la voluntad popular, los congresistas han indagado y han llegado a la conclusión que hay un compromiso respecto, por lo menos, de 5 tipos de delitos para el presidente de la República y para 2 ministros, así como para 6 congresistas. Creo que la labor de la Comisión de Fiscalización puede considerarse como bien cumplida de acuerdo a los límites que tienen las comisiones investigadoras en el Congreso dentro de nuestro sistema constitucional. En cuanto a el tema que menciona Omar relacionado con la infracción de la Constitución, sí tengo una discrepancia con él, porque me parece que el artículo 117 de la Constitución sí incluye la posibilidad de acusar al presidente de la República por infracción de la Constitución. En el caso de, por ejemplo, del congresista Dacio Espinosa Soto, cuando a él se lo inhabilita, no se lo inhabilita por el delito de traición a la patria, sino por un caso de traición a la patria que era
una infracción de la Constitución. Las infracciones de la Constitución están incluidas dentro del artículo 117. Esa es la opinión en la que discrepo respecto de lo que señala Omar. Por eso es que creo que no podría tampoco acusársele al presidente de la República por una infracción de la Constitución, como serían las que él habría cometido y que vincula a la Comisión de Fiscalización respecto a temas de corrupción principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, porque ha debido también cumplir la Constitución, velar por el cumplimiento, etcétera, etcétera, y no lo ha hecho. Entonces, creo que el principal problema ante el que nos encontramos es que el presidente de la República no va a poder ser acusado durante su mandato, hasta que éste dure, por delitos cometidos en el ejercicio de la función, ni por infracción a la Constitución. Creo que además hay otra cuestión que es importante tener presente, que ha mencionado Omar. No se necesitan 66 votos para una infracción, para condenar, destituir, suspender o inhabilitar a un presidente o a un alto funcionario por infracción a la Constitución. De acuerdo al artículo 89 del Reglamento del Congreso, se requieren 2/3 de los votos del Pleno, excepto por los miembros de la Comisión Permanente. Es un número incierto, pero no son 66 votos, es 2/3. Claro, es un número inferior respecto al número de votos que se necesitan para la vacancia, porque en el caso de la vacancia no se excluyen a los miembros de la Comisión Permanente. En todo caso, es una discrepancia menor esta. La más importante me parece que es la que acabo de señalar, que creo que el artículo 117, independientemente de lo que haya sostenido Villarán o de lo que hayan dicho otras constituciones, me parece que el artículo 117 incluye la posibilidad de la infracción constitucional, respecto de la cual al presidente de la República solamente se lo puede acusar ante el Congreso por las causales indicadas en el artículo 117, las cuales incluyen las infracciones constitucionales. Ya, pero lo que tú dices, Omar, es que sí hay un punto por el cual podría acusársele constitucionalmente, que es por no haber ido o no haber recibido a la Comisión de Fiscalización. La Constitución dice que todos los ciudadanos están obligados a acudir a estas citaciones y el presidente no lo ha hecho. Entonces tú dices, eso es una infracción constitucional. Sí, es verdad, y yo respeto mucho la posición de mi profesor César Delgado. Lo que ocurre es que no ha utilizado ningún referente más que el sentido común para decir que no están comprendidas las infracciones constitucionales, que están comprendidas las infracciones constitucionales en el 117. Y yo he recurrido a una fuente histórica, que es Luis Felipe Villarán, 1899, que es al pasado y al presente, porque en el presente el artículo 114 dice que se suspende la presidencia cuando el presidente está sometido a proceso judicial, conforme al 117. O sea, el 117 se refiere a procedimientos judiciales, y el juicio político no es procedimiento judicial, ni siquiera es la antesala de un proceso judicial, porque termina en el Congreso, porque es una infracción a la Constitución que el Congreso castiga. Es un proceso que tiene sus orígenes en el impeachment norteamericano, en el impeachment británico. En el impeachment británico inclusive servía para condenar delitos y hasta a la pena de cárcel, a la pena de muerte. Pero eso es otra cosa. En todo caso, el pasado, la tradición histórica, la doctrina y el presente indican que el artículo 117 se refiere a procesos judiciales. Por lo tanto, respetuosamente no veo ningún asidero para afirmar que el juicio político no puede utilizarse durante el mandato. Y sobre los votos es importantísimo. Claro, es verdad, no son 66 exactamente, pero serán, pues, según cuál sea el número de la Comisión Permanente, 68, 70, pero no 87. Y extrañamente el Congreso prefiere la vacancia, que es insostenible, porque la vacancia sí no sirve para castigar nada. La vacancia es un procedimiento tan fulminante en términos procedimentales que si sirviera para castigar al presidente, podría sacarlo en un día. Porque hay un artículo del reglamento del Congreso que establece que si hay un porcentaje de 4/5 del Congreso el día que se presenta la moción de vacancia, ese día se vota. Es decir, es casi un fusilamiento jurídico del presidente. Se presenta la moción de vacancia por incapacidad moral, eso que dicen que es inmoralidad, una cosa que me parece que no tiene sentido. Y entonces, ese mismo día, 104 votan y dicen ya, y ahora lo sacamos.
y mañana Castillo está fuera, y mañana Boluarte está fuera, y mañana quien sea está fuera. Por eso es que la vacancia no sirve para castigar, sino para verificar situaciones objetivas, la muerte, la renuncia, la incapacidad física, la incapacidad mental, porque moral significa mental, no porque el constituyente lo haya dicho, nunca lo dijo, sino que en el siglo XIX la psiquiatría consideraba que las enfermedades mentales eran expresiones de inmoralidades intrínsecas. Entonces, ese es el significado de la expresión de incapacidad moral. Que no se haya actualizado el término es una cuestión simplemente de forma. Yo quisiera, tenemos que ir a la pausa y yo quisiera que tras ella regresemos con César Delgado Güemes para contestar esta pregunta, que es la que se hacen en realidad los ciudadanos. Porque lo que César dice es la investigación ha sido útil, se ha puesto en evidencia la supuesta comisión de una serie de delitos, pero en realidad el Congreso no puede decir nada sobre eso. Eso lo resuelven las instancias del Ministerio Público del Poder Judicial, que en el caso del presidente tiene la limitación del artículo 117, solo puede llegar hasta la investigación, no puede proceder, y es más, aparte de la investigación, pero la pregunta es, ¿cuál debería ser el proceso adecuado y correcto para enfrentar una situación como la que estamos viviendo? Es decir, el presidente es sospechoso de ser parte de una organización conformada por miembros de su entorno que han participado aparentemente en una serie de actos de corrupción. ¿Cómo debería procesarse este tema en relación al presidente para hacerlo adecuadamente? Vamos a la pausa, por favor, y regresamos con la respuesta a este interrogante. Estamos conectados vía Zoom con Omar Cairo, constitucionalista, y con César Delgado Güemes, ex oficial mayor del Congreso y una persona altamente especializada en temas parlamentarios y constitucionales. La Comisión de Fiscalización del Congreso ha llegado a la conclusión de que hay responsabilidad del presidente no solo en la comisión de delitos, sino en infracciones constitucionales. Entonces, la pregunta que los ciudadanos comunes se hacen, bueno, ¿y esto qué significa? Y en todo caso, ¿cuál es el procedimiento adecuado para procesar estas investigaciones o las conclusiones de estas investigaciones? La pregunta, bueno. No, yo le preguntaba a César, porque César decía... No, adelante, no escuché. Bueno, Nicolás, el asunto que mencionas para mí tiene el significado siguiente, que en principio se ha encontrado evidencia, de acuerdo a lo que señala el informe de la Comisión de Fiscalización, y pruebas sobre la comisión de 5 delitos y de infracción a la Constitución. La pregunta entonces que queda pendiente es si efectivamente no cabe o sí cabe que se denuncie al presidente de la República ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, no por la comisión de delitos cometidos en el ejercicio de la función, donde habrían 5, sino por la infracción a la Constitución. El argumento por el que yo señalo que no cabe iniciarle el proceso al presidente de la República por infracción a la Constitución es porque entre las causales que prevé el artículo 117 no se menciona ningún tipo de delito. Por ejemplo, la disolución del Congreso. ¿Es un delito? No es un delito la disolución del Congreso. Es una infracción a la Constitución. Cuando el presidente de la República, incumpliendo el procedimiento expresamente señalado en la Constitución, disuelve el Congreso, como ocurrió, a mi juicio, en el caso del señor Martín Vizcarra, esa causal pudo haberse utilizado para destituirlo, aun cuando ya era imposible hacerlo porque no había Congreso, lo había disuelto inconstitucionalmente. Ese es un supuesto. Otro supuesto, de infracción a la Constitución y no de delito. En el propio artículo 117 se menciona que el presidente puede ser acusado cuando ocurre que impide el funcionamiento del Congreso, cuando impide el funcionamiento de los organismos electorales. ¿Cuál es el delito que se comete en esos supuestos? No hay delito. Se trata de infracciones a la Constitución. La Constitución se pone expresamente en el supuesto de que el presidente de la República haya cometido infracciones a la Constitución. Las infracciones puntualizadas expresamente en el artículo 117. Por eso es por lo que cabe acusárselo. No cabe investigarlo, sí, pero además solamente cabe acusarlo por las causales expresamente señaladas en el artículo 117. Entonces,
Lamentablemente, no cabe otra alternativa que utilizar el procedimiento de la vacancia. No quiero desarrollar el tema de si la incapacidad moral es o no incapacidad mental. A mi juicio, no se trata de una incapacidad mental, se trata obviamente de una incapacidad moral. La Constitución prevé el enlace que existe entre el mundo jurídico y el mundo moral y el mundo político. Entonces, cuando se habla de la permanente incapacidad moral, independientemente de las interpretaciones que puedan hacerse a partir del análisis de los textos en el siglo XIX o de lo que haya funcionado en Francia, etcétera, 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 independientemente de eso, lo que se prevé es que exista un compromiso de carácter contrario a la ética pública. Por esa razón es que debe utilizarse el procedimiento de la vacancia. El problema central no es ese. El problema central es que existen un grupo de congresistas que no cumplen con la función que le corresponde cuando tienen que votar existiendo mérito suficiente para vacar al presidente de la República. Existe mérito suficiente, pero hay un grupo de congresistas que se alinean con causales que son contrarias a la ética pública. Es más, si analizamos correctamente la causal que prevé el artículo 89A para la vacancia del presidente de la República, nos damos cuenta que efectivamente se necesitan 87 votos, pero esa cantidad de votos exigidos, que son 2/3, también suponen la lectura contraria, que quiere decir que si tú consigues 44 votos, tú puedes impedir que se lo vaque. Entonces no estamos hablando solamente de que se necesiten 87 votos. Es más fácil conseguir 44 votos para no vacarlo. Ese es el problema, que hay 44 votos para no vacarlo, cuando hay mérito suficiente para vacarlo. Me parece que la lectura correcta del artículo 117 nos llevaría precisamente a la causal de la vacancia que está en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución. Ahora, Omar, lo que yo entiendo, Omar, es esto. Hemos tenido una comisión que ha hecho una investigación, saca conclusiones, concluye que se han cometido delitos, ya. No puede hacer nada con esos delitos más que transferirle la información al Ministerio Público, porque es el Ministerio Público el que se encarga. Y con respecto a las infracciones constitucionales que supuestamente se han encontrado, lo que está diciendo César es que no pueden ser usadas para acusar al presidente. En todo caso, lo que pueden ser usadas es como argumento para sostener una vacancia presidencial. Exitosa. Pero tú dices que sí puede acusársele constitucionalmente, Omar. Sí, porque el artículo 117 en realidad tiene una lista de delitos. Traición a la patria es delito. Impedir elecciones parlamentarias y presidenciales es un delito contra la voluntad popular, está tipificado. Disolver el Congreso es usurpación de funciones, inclusive rebelión y sedición si hubiera una conspiración de por medio. Impedir la reunión de los órganos electorales es también un delito contra el orden constitucional. Entonces todo está tipificado, son delitos. Tanto así que el artículo 114 dice que se suspende al presidente cuando está sometido a proceso judicial por delitos, pues por infracciones constitucionales no hay proceso judicial, conforme al artículo 117. Y bueno, yo no despreciaría tanto a los textos históricos como a Luis Felipe Villarán, que en 1899 sobre una norma idéntica dice que solo se refiere a la acusación criminal. Entonces, descartando eso, lo único que cabe es el juicio político. La vacancia no, porque la vacancia es un procedimiento que no sirve para castigar. ¿Qué cosa es ética pública? La ética pública para un partido, para un presidente puede ser, para un congresista puede ser algo distinto de lo que es para otro. Y entonces resulta que el cargo presidencial va a estar a discreción del Parlamento. Eso solo se puede hacer en los regímenes parlamentarios, cuando es el Parlamento el que elige al presidente, al gobernante, por lo tanto, por razones de ética pública, de lo que le parezca, puede destituirlo. Pero en el Perú, al gobernante no lo elige el Parlamento, lo elige el pueblo. Por lo tanto, el gobernante no puede ser removido porque el Congreso, mira, además este Congreso, yo no sé de qué ética pública puede hablar, considera que es un inmoral público. Bueno, esto y es una construcción. Entonces, eso creo que elimina la posibilidad de la vacancia, además de que el procedimiento no es apto para adoptar una sanción. Y finalmente, lo que ocurre es que
este procedimiento, como le digo, no tiene ninguna posibilidad. Además requiere una votación mayor. Extrañamente, el Congreso insiste en esto de la inmoralidad pública, que es un concepto que los propios defensores han dicho que es indeterminado. El ex congresista Primo ha dicho que es indeterminado. García Belaúnde ha dicho que no se sabe qué es, solo se sabe qué es cuando se sanciona. En un proceso sancionatorio no puede haber eso. Tiene que estar determinada la sanción. Claro. Previamente debe saberse por qué se le sanciona. Entonces, la vacancia está técnicamente descartada. La única razón por la cual subsiste es, creo, respetuosamente, el desconocimiento de la institución y la vociferación y las marchas que cada semana hacen ciertos movimientos enarbolando la vacancia. Pero técnicamente no tiene cabida aquí. Claro, pero ¿eso qué significa? ¿Que no ha servido para nada esta comisión? Es decir, que... Sí, para el juicio político. Pero César dice que no, ¿no? César dice que no se puede usar. Entonces, por eso digo, desde la perspectiva de Omar Cairo, la investigación ha servido ¿para qué? Para justificar infracciones constitucionales, que habría que precisar cuáles son también, ¿no es cierto? O sea, ¿qué infracción? Claro, lo que ocurre es que hay normas muy claras. Si hay una norma que dice que es obligatorio ir a la comisión, no ir a la comisión es una infracción. Yo no sé qué precisión cabe ahí. Si hay una norma que dice que el trabajo parlamentario es a tiempo completo, si un parlamentario no pide licencia, se da vacaciones de facto y aparece en ropa de baño en una playa, ha infringido el artículo 97 que dice que el congresista trabaja a tiempo completo. Esas son infracciones clarísimas, frontales. Ahí no sé qué precisión adicional se puede hacer. ¿Tú qué dices, César? Bueno, no voy a comentar el caso del señor Nano Guerra García con su salida a la playa, porque se trata de un caso totalmente diferente, no tiene nada que ver con este tema. Pero lo que sí es importante para mí es recordar, por ejemplo, que cuando se sanciona al congresista Espinosa Soto por traición a la patria, nunca se lo inhabilita por el delito de traición a la patria. Se lo inhabilita porque infringe la Constitución y se califica como traición a la patria lo que él hizo cuando remitió información que tenía que ver con el entonces comandante general del ejército, el señor Donaire Goch, a un diputado chileno, y a partir de eso se consideró que había traición a la patria. Esa es la infracción a la Constitución por la cual el Congreso peruano entiende que ese artículo de infracción a la Constitución está contemplado dentro del artículo 119. Por otro lado, existen casos en los que cabría mencionar que todos esos supuestos en los que se señala que es un delito, efectivamente puede utilizarse el concepto de delito. Y cuando se señala en la Constitución que en el artículo 114, que se habla de la suspensión del presidente de la República por estar por haber incurrido en un supuesto de delito, lo que está refiriendo el artículo 114, lo que está diciendo es que cabe que al amparo del artículo 99 de la Constitución, a un presidente de la República se le inicie un proceso de acusación constitucional como consecuencia del cual, en la versión de delitos cometidos en el ejercicio de la función, se lo tendrá que suspender. Es la conclusión a la que se llega en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Cuando a ti te inician un proceso y te dicen, ha lugar a la formación de causa, de inmediato, excepto el caso de los congresistas, está suspendido en el ejercicio de la función porque vas a ser investigado en el Poder Judicial. Ese es el supuesto en el que se pone el artículo 114, el caso en el que tú suspendes a un presidente de la República como consecuencia de que hay un proceso vinculado al artículo 117, me queda, las 4 causales previstas. Ahora, si me queda claro, lo que dice César Delgado Guembes es que pese a que la comisión, desde tu perspectiva, César, ha sido útil porque ha permitido precisar la comisión de 5 delitos y la comisión de infracciones constitucionales, pese a ello, no se puede hacer nada con esta información por las limitaciones del artículo 117. Y lo único que cabe es la incapacidad moral
para lo cual requiere los votos que no tiene, porque hay que congresistas que no se deciden a tomar una decisión en ese sentido. Y en el caso de Omar Cairo, lo que dice es que sí se puede procesar al presidente por infracción constitucional solo por el hecho de no haber ido a la comisión, a la que se supone está obligado, ¿o no? No, por las infracciones, además, por las infracciones que se detectan en el informe. En el informe se habla de infracciones de la Constitución. Esa es la única utilidad del informe. Haber detectado infracciones de la Constitución que, si el Pleno las aprueba, tendrá que remitirlas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que inicie un juicio político. El tema del artículo 97 es otra infracción de la Constitución. De acuerdo. Pero en fin, yo les agradezco a ambos por esta conversación esta mañana. Han sido muy gentiles. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, profesor. a ambos. Un gran gusto. Nos vemos, Nicolás.